Este video nos va a ayudar a estudiar la microbiología de las carnes y los productos cárnicos. En el Código Alimentario Argentino, el capítulo 6, artículo 247, está la definición genérica de carne y dice que como tal se entiende la parte comestible de los músculos de una lista importante de animales, tanto domésticos como de criadero, que deben ser declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial antes y después de la faena. Con la misma definición se incluyen a los animales silvestres de caza o criados en cautiverio, pescados, crustáceos, moluscos y otras especies comestibles. Entre los alimentos más perecederos se encuentran las carnes. Entre las razones que explican esta sensibilidad para ser deterioradas se encuentra la composición química de las mismas. Las carnes contienen todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de bacterias, mohos y levaduras, más aún si tenemos en cuenta que estas sustancias están a libre disposición en las carnes frescas. Vamos a ver cómo son las transformaciones que suceden en el músculo del animal faenado para que éste se transforme en carne. Luego de la muerte del animal hay cambios químicos, fundamentalmente deja de respirar, entonces no hay más síntesis de ATP y comienza el proceso de glicólisis. La célula tiene acumulado glucógeno y ese glucógeno se desdobla en glucosa y se transforma en ácido láctico. Esto lleva a que el pH de la carne, que inicialmente, o del músculo, era de 7,4 más o menos, llegue a valores de 5,6. Para que esto se produzca es importante que el animal esté descansado, no esté estresado, de manera que acumule suficiente glucógeno en la célula, ya que si lo gasta antes de su muerte, este descenso de pH no va a ser suficiente y va a favorecer que la carne pueda ser más fácilmente alterada por microorganismos. Luego comienza el proceso de maduración de la carne. Hay una etapa de prerrigor hasta 12 horas después de la faena en la que se considera un músculo fresco todavía. Luego viene la etapa de rigor mortis, en la cual se producen cambios como que, por ejemplo, la falta de ATP provoca que la actina y la miosina de los músculos se combinen formando actomiosina y eso lleva a endurecer el músculo. También se produce la liberación de algunas compuestos como las catepsinas que completan este rigor mortis. Y posteriormente se produce la etapa de posrigor en la cual hay una proteólisis producida fundamentalmente por el ácido láctico que se formó y lleva a la liberación de aminoácidos. Y eso transforma al músculo en la carne blanda, digestible y nutritiva que consume. En el Código Alimentario Argentino, también el capítulo 6, artículo 248, define a la carne fresca como la proveniente del faenamiento de animales y oreada posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y consistencia característicos. La carne de ganado fresca que se expenda después de 24 horas de haber sido sacrificada a la res debe mantenerse a una temperatura no mayor de 5 grados centígrados en cámaras frigoríficas. Las fuentes de contaminación desde las que pueden provenir los microorganismos a la carne son variadas. Vamos a comenzar viendo los animales. Es importante el estado sanitario de los mismos, que no estén enfermos. Un aporte importante de microorganismos lo hace la piel, el pelo, las pezuñas.
Esto se ve más marcado, por ejemplo, en el pollo y en los cerdos, que se venden la carne con la piel. De estas fuentes también pasan los microorganismos y contaminan el aire dentro de los mataderos. Es importante los microorganismos del tracto gastrointestinal, sobre todo si en el momento de la evisceración se rompe y se disemina el contenido gastrointestinal a la carne. Pensemos que, por ejemplo, en la panza de los rumiantes tenemos concentraciones de alrededor de 10 a la 10 microorganismos por gramo, una carga muy elevada. Otra fuente de contaminación pueden ser los nódulos linfáticos, que generalmente tienen microorganismos, se encuentran inmersos en la grasa y entonces en el momento de los cortes o por ejemplo, de la mezcla de la carne molida en la que se corta la grasa, también se rompen esos nódulos y se diseminan los microorganismos en la masa de la carne. Es importante que para bajar la carga microbiana del tracto gastrointestinal, los animales tengan un ayuno previo al sacrificio de 24 horas, de manera de disminuir los microorganismos que estén presentes formando parte de la microbiota intestinal. En el momento de la faena, los microorganismos pueden llegar a la carne desde una gran cantidad de lugares, como puede ser el mismo edificio, los pisos, las paredes, el aire del ambiente que puede estar cargado de microorganismos, el equipamiento, los utensilios como el cuchillo de cuello que se utilizan, los operarios, el agua con el que se lava, los contenedores donde se colocan las piezas de carne. Entre los alimentos más perecederos se encuentran las carnes. Entre las razones que explican esta sensibilidad para ser deterioradas se encuentra la composición química de las mismas. Las carnes contienen todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de bacterias, mohos y levaduras, más aún si tenemos en cuenta que estas sustancias están a libre. Y finalmente también la carne puede contaminarse durante las etapas de almacenamiento y transporte, ya sea desde la cámara frigorífica en el matadero hasta los camiones donde se transporta a las carnicerías, los manipuladores, las máquinas, las heladeras, las moledoras de carne. En un animal sano, el interior del músculo es estéril. Pero, ¿qué sucede para que comiencen los microorganismos a invadir esos tejidos? Es muy importante la carga microbiana del tracto gastrointestinal, la microbiota intestinal. Por eso les mencioné antes que debían tener un ayuno de 24 horas los animales para disminuir esta carga microbiana, y por otro lado se tiene que cuidar que en la faena no se rompa en ninguno de sus órganos del tracto gastrointestinal. Es importante también que el animal no esté estresado antes de su sacrificio, ya que eso va a favorecer que haya suficiente cantidad de glucógeno y baje el pH lo suficiente para impedir un poco el crecimiento de los microorganismos. También influye el método de sacrificio. Por ejemplo, en el caso del ganado vacuno, se matan primero, se hace el desangrado y luego se saca el cuero. En el caso del cerdo, por ejemplo, y los pollos, se mantiene la carne y se vende con el cuero. Eso va a llevar a una mayor contaminación. Y es importante también la velocidad de enfriamiento. En el caso de las carnes que estén bien refrigeradas, vamos a ver que la alteración o el crecimiento de los microorganismos es un fenómeno de superficie y va a reflejar la contaminación que ha sufrido esa carne, digamos.
pero si la velocidad de enfriamiento es lenta, en el interior de las canales no se llega a las temperaturas adecuadas, entonces puede suceder que se desarrollen microorganismos como por ejemplo los de la familia de las enterobacteriáceas, que pueden crecer en condiciones de menor cantidad de oxígeno. En cuanto a condiciones de refrigeración, van a prevalecer pseudomonas, acinetobacter, citrobacter, enterobacterias psicótrofas y levaduras y mohos. En esta tabla observamos recuentos microbianos en distintos productos cárnicos en los cuales se ha determinado las bacterias aerobias mesófilas y los coliformes. La invasión microbiana de los tejidos va a llevar a que se produzcan alteraciones. Estas van a depender de la carga inicial de los microorganismos que contenga la carne, que va a ser una muestra de los cuidados que se han tenido o no durante el eviscerado y todos los procesos de trozado y conservación de las mismas. Va a influir también el tipo de microorganismos presentes. Sí, fundamentalmente los que van a producir alteraciones en la carne son microorganismos proteolíticos, ya que el glucógeno se consume rápidamente. Las fuentes nutritivas que quedan disponibles son las proteínas. Es importante también el valor de pH que se logre luego del rigor mortis. También influye la temperatura de almacenamiento. Si ustedes ven en los apuntes van a ver que hay una diversidad de microbiota que va cambiando a medida que se va enfriando cada vez más la carne. Es decir, hay muchos microorganismos, a lo mejor de distintas especies presentes en la carne al principio, pero luego de sufrir la refrigeración, esta temperatura hace una selección de los microorganismos que van a permanecer y van a producir el deterioro. En cuanto a la actividad de agua, las carnes frescas tienen un valor alrededor de 0,99, lo que permite el crecimiento de todos los microorganismos. También influye la atmósfera, si en el caso de carnes basadas en atmósferas controladas o al vacío, obviamente va a ser diferente los microorganismos que van a alterar en presencia de oxígeno o en ausencia del mismo. Y acá cabe destacar la carne picada, que tiene una alta concentración de microorganismos en relación al músculo, digamos. La carne picada tiene distintas situaciones que llevan a una mayor carga microbiana, como es que se pueden juntar carnes que a lo mejor ya están alteradas con carnes que todavía no tienen ataque microbiano y se unifica, digamos, la contaminación, se incrementa la superficie expuesta al ataque microbiano. También aportan microorganismos las maquinarias en las que se muele o se pica la carne, los operarios tienen mayor manipulación, y también al picar la carne con grasa, recordemos que en la grasa se encuentra el tejido linfático, que generalmente tiene una alta carga microbiana. En este gráfico se observa cómo a medida que pasa el tiempo de almacenamiento y aumenta la carga microbiana, comienzan a aparecer síntomas de alteración, tanto en carne vacuna como en pollos. Primero van a aparecer en pollos justamente porque vamos a partir de una mayor carga microbiana que tienen los pollos por venderse con la piel.
alrededor de valores de 10 a la 6, 10 a la 7, ya comienzan a aparecer olores desagradables por la hidrólisis de las proteínas con producción de distintos compuestos. Luego hay un crecimiento ya de colonias sobre las carnes que lleva a una coalescencia de esas colonias y van a formar un biofilm sobre las carnes, dando aparición a lo que se conoce como limo o babosidad. En ese caso ya las concentraciones han alcanzado valores de 10 a la 8, 10 a la 9 microorganismos por centímetro cuadrado. Ampliando un poco lo que vimos recién, vamos a estudiar las alteraciones en condiciones de aerobiosis. Las mismas pueden ser producidas por bacterias, levaduras y mohos. Vimos en el gráfico anterior que las bacterias por encima de concentraciones de 10 a la 6, 10 a la 7, pueden aportar ya olores y sabores extraños a la carne propios de su crecimiento. También se suele hablar del término agriado, que es una alteración provocada por la presencia de ácidos volátiles, o también se sabe hablar como de un olor a frigorífico o a humo, que es un término no muy bien definido, que se refiere al sabor típico de la carne que ya está pasada. También puede haber olor a enmohecido o a tierra provocada por el crecimiento de actinomicetes. Como vimos recién, cuando el crecimiento se incrementa, ya hay una presencia visual de microorganismos que forman colonias sobre la superficie, y también se puede hablar de mucílago, un mucílago superficial, formado por microorganismos psicrótrofos, como el grupo de pseudomonas y alcalígenes, que se ven favorecidos porque a bajas temperaturas, recordemos que aumenta el porcentaje de humedad en la superficie de las carnes. A temperaturas mayores también pueden crecer microorganismos como micrococos o otras bacterias mesófilas que van a competir con las psicrótrofas. Otras alteraciones pueden ser las modificaciones que se producen en el color de los pigmentos de la carne, que deja de tener el color rojo característico de la carne fresca y pasa a tener tonalidades verdes, pardas o grisáceas por el crecimiento microbiano que aporta compuestos oxidantes como por ejemplo peróxidos o sulfuro de hidrógeno. Otra alteración son las modificaciones en las grasas. Si bien hay una oxidación química de las grasas por estar expuestas a la luz y al cobre, también colaboran en esta oxidación las bacterias lipolíticas, como por ejemplo Pseudomonas, Moraxella y Acinetobacter, que van a producir un olor desagradable debido al enranciamiento y a la producción de aldehídos y ácidos que resultan de esa oxidación. Una alteración poco frecuente es la fosforescencia o fluorescencia producida por bacterias del género Photobacterium, que se desarrollan en la superficie de las carnes. Y también hay aparición de colores en la superficie por pigmentos bacterianos. Recordemos que a bajas temperaturas los microorganismos psicrótrofos producían mayor cantidad de pigmentos. Este es el caso de Serratia marcescens, que produce coloración roja, Pseudomonas cinciania, que produce coloración azul. También puede haber manchas amarillas producidas por micrococos o Flavobacterium, y hay unas manchas moradas que se llaman de tinta amarilla, producida por algunos microorganismos que cuando se enrancia la grasa y aparecen los peróxidos, el color amarillo cambia a verde, luego se vuelve morado a finalmente azul. En las alteraciones producidas por levaduras tenemos que se puede
Estas pueden provocar mucosidad, lipólisis, olores y sabores extraños y coloraciones anormales que son características de los pigmentos que elaboran estos microorganismos. En cuanto a los mohos, en condiciones aeróbicas pueden producir adhesividad o pegajosidad, que es el incremento del crecimiento de los mohos sobre la superficie que convierte a la carne en pegajosa al tacto. También se pueden producir barbas, que es cuando la carne se almacena a temperaturas cercanas a la congelación y entonces crece el micelio y no esporula. Estas barbas pueden ser producidas por los géneros Thamnidium, Rhizopus y Mucor. El moteado negro puede ser producido por Cladosporium herbarium, que produce justamente pigmentos de esta coloración, y el moteado blanco por Sporotrichum carnis. También puede haber aparición de zonas verdes, que se trata generalmente de esporas producidas por especies del género Penicillium. También pueden producir descomposición en las grasas por producción de lipasas y olores y sabores extraños en general, que otorgan un sabor como enmohecido a las carnes en la zona próxima a donde han desarrollado. En esta tabla observamos recuentos microbianos en distintos productos cárnicos en los cuales se ha determinado las bacterias aerobias mesófilas y los coliformes.
Y finalmente también la carne puede contaminarse durante las etapas de almacenamiento y transporte, ya sea desde la cámara frigorífica en el matadero hasta los camiones donde se transporta, a las carnicerías, los manipuladores, las máquinas, las heladeras, las moledoras de carne. Se puede transmitir salmonelosis, listeriosis, campilobacteriosis, shigelosis, brucelosis, intoxicación por Clostridium perfringens y el síndrome urémico hemolítico, que lo van a ver junto con la microbiología de las carnes esta semana, igual que Campylobacter. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 255, da los criterios microbiológicos para carne picada. En el práctico tienen la definición que es un criterio complementario y que es un criterio obligatorio. En el caso del criterio complementario, se tienen en cuenta microorganismos indicadores que nos van a hablar de la obtención de un alimento inocuo. En el caso de los criterios obligatorios, se refieren a microorganismos patógenos y se pide la ausencia de los mismos, ya que producen enfermedad en muy pequeñas dosis. También pueden investigarse otros microorganismos si las circunstancias lo hacen necesario. En las salazones, la principal barrera que tienen los microorganismos para crecer es la presencia de cloruro de sodio, que puede aplicarse en forma seca o en forma de salmuera, en la cual se sumergen las carnes. Presenta criterios microbiológicos para salazones cocidas y salazones crudas y pernil de distintos animales como pernil de cerdo, pernil vacuno. Acá figura el listado de las determinaciones que se deben realizar en cada uno de ellos. En el código también figuran los criterios microbiológicos para chacinados, ya sean embutidos frescos, secos y cocidos. Hay distintas determinaciones que se solicitan, como para chacinados no embutidos, tanto frescos como cocidos. Y finalmente vamos a hablar un poco de las carnes blancas, fundamentalmente de pollos y pavos, que son los que más se consumen. En este caso, la contaminación microbiana es superficial. La piel soporta más el crecimiento microbiano que los músculos, y es mayor esa contaminación en las partes trozadas de pollo que si se vende el pollo entero. También se ha observado que se va aumentando la carga de microorganismos durante el procesamiento de las aves. Fundamentalmente se incrementa en la etapa de trozado y envasado de las mismas. Los patógenos que se pueden transmitir por el consumo de aves fundamentalmente es Salmonella, también Yersinia enterocolítica, Campylobacter, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus. Las enterobacteriáceas van modificando su composición a medida que transcurren los días de refrigeración del pollo. En un principio hay mayor cantidad de Escherichia coli y menor de Enterobacter, y a medida que transcurre el tiempo disminuye Escherichia coli y aumenta Enterobacter. Estos van a ser microorganismos que van a indicar, digamos, contaminación fecal o mala manipulación, fundamentalmente Escherichia coli. Y después, entre los microorganismos alterantes,
se lleva, digamos, todos los laureles Pseudomonas, que es la que más crece sobre la superficie de las aves, incluso si se trata de Pseudomonas fluorescens y la carga es importante, puede llegar a verse fluorescencia al iluminarlas con luz ultravioleta. También puede alterarlo Acinetobacter, Flavobacterium, Corynebacterium. Los mohos generalmente no compiten con las bacterias, sino que crecen cuando hay una administración de antibióticos importante, y entonces esto impide que en esas carnes puedan crecer las bacterias. Y también pueden desarrollarse levaduras de los géneros Candida, Rhodotorula y de Baryomyces.